Definitivamente el número uno del mundo, Magnus Carlsen, no quiere dejar ningún torneo para sus rivales. Y es que, como ya saben, el día de ayer le ganó la gran final del Julius Baer Generation Cup al gran maestro Alireza Firuza. Una final sumamente pareja y sobre todo emocionante, donde todo se definió en la cuarta partida, en la que Magnus se impuso y no le permitió a Firuza obtener su ansiada revancha. Y bueno, todos dirían que después de una final tan agotadora, pues Magnus se iría a relajar y a disfrutar de la victoria. Pero no, pocas horas después el noruego se presentó en el último torneo de titulado del día y de nuevo fue implacable, superior a casi todos sus rivales. Ya les voy a explicar por qué. Y bueno, en este video veremos dos de las mejores partidas en este torneo de titulado de Magnus. La primera, donde, bueno, típico de Magnus, trolea al fuerte gran maestro alemán Jan Gustafsson y termina derrotándolo en apenas 20 jugadas. Y la segunda, donde Magnus cae derrotado ante un jugador que posiblemente se está convirtiendo en uno de sus némesis en este tipo de modalidades. Si quieren saber quién es, quédense hasta el final. Pero antes, como siempre, les recuerdo que me pueden apoyar muchísimo dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan todos estos videos. Al finalizar tendrán la tabla de posiciones final de este torneo de titulados. Con las piezas blancas, el número uno del mundo, Magnus Carlsen, iniciaba con la jugada C3. Bueno, troleo típico de Magnus. ¿O será que quería jugar C4? ¿Qué opinan ustedes? Déjenme en los comentarios si fue que se equivocó, si fue que quería trolear a su rival. D5 por parte de Gustafsson, caballo F3 de Magnus, caballo F6, G3, C5, alfil G2, caballo C6 y enroque. Bueno, Magnus aquí continúa con una como apertura reti, ¿no? Pero con una jugada C3 que no va en la posición. Allí normalmente va el caballo o se juega B3. Aquí técnicamente era mejor para la blanca D4 para luchar por el centro antes de que las negras jueguen E5. Tras peón por viene peón por y bueno, posición bastante pareja, ¿no? No tiene mucho, tampoco mucha pérdida de la jugada C3. En cambio, tras enroque, Gustafsson juega E5 tomando por completo el centro, caballo A3 por parte de Magnus, alfil E7, D3, enroque E4, alfil E6, E por D5, caballo por D5 y torre E1. Y bueno, llegamos a una posición donde las blancas en realidad no han quedado nada mal porque tienen bastante presión sobre el peón central. De hecho, Gustafsson juega F6, pero esta jugada, aunque defiende el peón central, tiene el inconveniente de que deja en el aire el alfil de E6, cosa que el noruego aprovecha inmediatamente con D4. No se puede tomar con peón E porque el alfil caería. C por D4 por parte de Gustafsson, caballo por D4 de Magnus Carlsen, caballo por D4, C por D4 y ahora alfil por A3. Las negras cambian uno de sus alfiles por el caballo con tal de dañar la estructura, pero esto es un error, ¿no? En una posición tan abierta, la pareja de alfiles puede ser muy peligrosa. Lo correcto era jugar torre C8. ¿Cuál es la idea? Bueno, tras D por E5, viene alfil C5 y de hecho hay una pequeña trampa en el aire. Si es que las blancas continúan capturando para ganar material, entonces vendría alfil por F2 y tras rey por dama B6. El rey ya empieza a tener problemas porque no tiene demasiadas piezas que lo apoyen. Tras, por ejemplo, alfil E3 viene caballo por torre por F6, rey E2 y dama por B2. Y bueno, increíble, pero este rey quedó demasiado expuesto y las blancas deben estar perdidas, ¿no? Está cayendo el caballo, está cayendo el alfil, está pasando la torre en cualquier momento. Pero bueno, Gustafsson decidió jugar alfil por A3, B por A3 de Magnus, E4 del alemán y alfil por E4 del noruego. Se queda con un peón de más, pero bueno, una estructura allí un poco mala, ¿no? Peón aislado, peones doblados. Torre 8 por parte de Jan Gustafsson, alfil de 2 de Magnus Carlsen, dama de 7, dama H5, bueno, luego empieza a amenazar tema de mate, F5 para cubrirse, alfil G2, torre AC8, dama F3 y ahora B6. Bueno, increíble, pero este gran maestro alemán se cuelga un golpe táctico relativamente sencillo, ¿no? Aquí todavía alfil F7 deja una partida totalmente jugable, ¿no? Todavía falta muchísimo. Es cierto que las blancas tienen algo de ventaja, pero no es tan grave. En cambio, tras B6, pues Magnus no desaprovecha la oportunidad y jugó torre por E6, tras lo cual su rival decidió abandonar, ¿no? Y es que sencillamente tras dama por viene dama por caballo y esto es pareja de alfiles contra torre, lo que contra un jugador como Magnus pues no tiene sentido, ¿no? Hay que abandonar de inmediato.
Y bueno, esa fue la partida donde Magnus troleó a su rival. Sin embargo, como les comenté posteriormente, Magnus sería derrotado en este caso por el gran maestro estadounidense Andrew Hong, un jugador que ya varias veces le ha ganado a Magnus Carlsen en los torneos de titulados. Jugador que quizá no destaca demasiado en la modalidad presencial, pero online es un verdadero monstruo. Así que vamos a ver lo que sucedió aquí. Con las piezas blancas, el gran maestro Andrew Hong iniciaba con la jugada D4, mientras que con las negras, el número 1 del mundo Magnus Carlsen respondía con D5. Caballo C3 por parte de Hong, una jugada bastante secundaria, ¿no? Lo más normal, por supuesto, gambito de dama o incluso caballo F3 para jugar un sistema Londres. Pero tras caballo C3, Magnus jugó alfil F5, alfil F4, E6, E3 y alfil D6. Bueno, Magnus rápidamente sale a presionar el alfil. Alfil G3 por parte de Hong, caballo F6, alfil D3 y alfil por D3. Bueno, aquí increíble, pero un poquito mejor es alfil G6, ¿no? Esperando que las blancas sean las que cambien. Ahora, tras alfil por D3, C por D3, enroque, caballo F3, caballo B7 y dama B3. Las blancas inician la ofensiva atacando el peón negro. Alfil G3 por parte de Carlsen, H por G3 de Andrew Hong, torre B8, enroque y C5. Bueno, la columna H se abre por parte de las blancas, pero no es tan grave porque ya se enrocaron. Y ahora dama A3, una pequeña imprecisión aquí quizá de las blancas, no era mejor, D por C5 y tras caballo por dama A3. Es cierto que se está tocando el peón de D3, pero también está cayendo el de A7, ¿no? Además, esta jugada dejaría ciertos temitas tácticos con torre A de 1, ¿no? Y el caballo, de hecho, no tiene muchas salidas. Ahora, tras la jugada dama 3, C por D4 por parte de Magnus, E por D4 de su rival, dama B6, torre AC1, torre BC8, caballo E2, H6, torre C3, torre por C3, dama por C3 y dama 6. Bueno, ¿qué sucede en esta posición? Técnicamente, las negras deberían tener un poquito mejor la estructura, ¿no? Andrew Hong tiene peones doblados en la columna D. Lo que pasa es que como son peones centrales, pues también impiden que las piezas de Magnus se activen demasiado pronto. Fíjense cómo el peón de D4 evita que el caballo en D7 pueda saltar, mientras que el de D3 hace lo mismo con el caballo de F6. Caballo C1 por parte de Andrew Hong, B6 de Magnus Carlsen, quiere llevar la torre a C8. Dama B3, torre C8, caballo E2, torre C7, torre 1 y G6. Bueno, básicamente aquí la iniciativa quizá la tienen las negras, ¿no? Las blancas como que están aguantando y esperando para atacar en el momento indicado. Caballo F4 por parte de Andrew Hong, dama C8 de Magnus Carlsen, dama D1, G5, caballo E2, torre C2, dama B1, caballo G4 y torre C1. Bueno, las negras allí, ¿no? Jugando tranquilo, cambiando todo, torre por C1 de Hong, perdón, de Magnus, caballo por C1 de Hong, que bueno, evita cambiar las damas porque sabe que en un final de caballo sí que estaría algo inferior por los peones. Rey G7, caballo B3, caballo F8, caballo B de 2, caballo G6 y dama de 1. Bueno, ambos jugadores maniobran allí con los caballos y ahora Hong con la dama intentando el rayo X sobre el caballo, ¿no? Amenazando jugadas como caballo por G5. Caballo F6, las negras se retiran, caballo F1 de Hong, A5 de Magnus Carlsen, caballo E3, B5, A3 y dama C7. Bueno, increíble, pero aunque la estructura de las blancas está bastante mala, no se puede aprovechar, ¿no? Los caballos no se pueden coordinar para entrar y atacar los peones. Rey F1 por parte de Hong, caballo E8 de Magnus Carlsen, caballo E1 y caballo D6. El caballo intenta ubicarse mejor, no tiene estas casillas, pero tiene la F5. Dama D2, caballo E7, caballo F3, caballo F5, caballo por F5, caballo por G4, caballo E7 y G3. De nuevo, una posición súper defensiva de Hong, ¿no? Cubriendo muchas de las casillas importantes. F6 por parte de Magnus Carlsen, rey G2 de Andrew Hong, rey F7, dama E1, dama B6, dama H1. Las blancas quieren agarrar la iniciativa. Rey G7 defendiendo, dama E1, P4, A por B, A por B, dama 1, caballo C6, dama 4, rey F7, rey G1, rey E7, dama A8 y ahora rey D7. Posiblemente aquí, bueno, Magnus quiere arriesgar, ¿no? Ya están en un apuro de tiempo terrible. 6 segundos para Hong, 3 segundos para Carlsen, pero aquí quizá lo mejor era jugar caballo por D4.
En caso de caballo por D4 viene dama por D4, dama B7 y rey D6. Y bueno, esto como mínimo debe ser tablas, ¿no? Es cierto que la dama puede entrar por allí a amenazar los peones, pero también la dama negra ya está amenazando los peones blancos. En cambio, tras rey D7, Hong juega dama F8 y parece que las blancas toman la iniciativa. Se ataca el peón de H6 y el de F6. Y ahora dama D8. Magnus aquí se equivoca, era mejor caballo por D4, atacando al caballo. Y por ejemplo, tras la jugada dama F7 viene rey D6. El tema es que si se juega algo como dama F6, pues se cambian las piezas y aquí las negras no deberían perder. En cambio, tras la jugada dama de 8, dama por H6 por parte de Hong, dama E7 de Carlsen, dama G6 y ahora B3. Error del noruego porque el peón se va a quedar algo débil en esta casilla. Es cierto que las negras ganan espacio, pero ahora el caballo lo puede atacar en una jugada. Era mejor rey C7 y esperar, ¿no? O intentar pasar con el rey. Tras la jugada B3, rey G2 por parte de Hong y caballo B4 de Magnus. Quiere venir a atacar los peones, pero esto está defendido. Lo correcto, rey D8 y aguantar la posición. Tras caballo B4, caballo E1. Error, caballo D2 ataca de inmediato al peón y las negras tienen problemas. Pero tras caballo E1, caballo C2 de Magnus, caballo F3 y caballo B4. Bueno, Magnus vuelve a la misma posición, quizá producto del apuro de tiempo, pero había que jugar rey C7, ¿no? En lugar de eso, tras caballo B4, ahora sí Andrew Hong juega caballo D2 y problemas porque el peón no se puede defender. Caballo C6 de Carlsen, otra vez un error. Aquí era rey C6. Tras caballo por B3 viene rey B5 y bueno, el caballo se activa, el rey se activa. En cambio, tras caballo C6, caballo por B3 y el caballo se dirige a C5. Y bueno, aquí Carlsen comete el último error grave de esta partida. Dama B4. La dama se aleja demasiado de la defensa del rey. El rey va a quedar totalmente solo. Lo correcto era jugar caballo D8 y tras caballo C5, rey C6 y la dama está cerca para resolver. En cambio, tras dama B4, caballo C5, jaque, rey D6 y dama por F6. Y las negras están perdidas. Se amenaza dama por E6, se amenazan tema de mate. Caballo por D4 por parte de Magnus Carlsen defendiendo su peón, pero dama F8. El rey debe tener cuidado de colocarse en una casilla donde el caballo de jaque, ¿no? Porque caería la dama. Rey C6 de Carlsen, dama C8 de Andrew Hong, rey D6, caballo B7, rey E7, dama D8 jaque, rey F7, caballo D6. Fíjense cómo se coordina la dama y el caballo. Rey G6, dama G8, rey F6, dama F7, rey E5 y aquí Hong jugó dama G7, jugada tras la cual Magnus decide abandonar porque va a perder a su propia dama. Técnicamente la mejor jugada aquí de las blancas era caballo E8 y ahora el mate con dama F6 es inevitable, ¿no? Era más directo, pero bueno, igual Magnus abandonó. ¿Por qué? Porque tras la jugada rey por caballo vendría dama F8. Se cae la dama y se acaba la partida. Bien amigos, ¿qué les ha parecido las partidas? ¿No? Impresionante, pero como les dije al principio, Magnus Carlsen, como pueden ver aquí, igual fue el campeón del evento. Aún y cuando perdió una partida, el noruego logró hacer 9,5 puntos, empatado con Grigorio Parín. Pero bueno, el noruego tuvo mejor desempate y bueno, un elo increíble de 3.308. Vamos a ver si llega dentro de pocos días a 3.500, ¿no? Por allí tuvimos a Fredrik Svan con 9 puntos. Andrew Hong, precisamente el que acaba de derrotar a Carlsen, quedó con 9. Martirosyan, Makarian, Naroditsky, Chesun, Shimanov y Jeffrey Sion. Bien amigos, ¿qué les pareció la actuación de Carlsen? Impresionante, ¿no? Después de una final tan brutal contra Alireza Firuza y venir a ganar el torneo de titulados, es algo espectacular. Pero bueno, ¿qué les ha parecido las partidas? Si les gustaron, como siempre me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita porque se vienen partidas muy buenas aquí en el canal. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.